Contamos ahora con la presencia del maestro Pedro Salvador Ale. Es uno de los grandes poetas de Latinoamérica, radicado o exiliado en México desde hace muchísimos años, desde hace 40 años, o sea que tienes más tiempo vivido en México que en la propia Argentina, que es donde pues te tocó nacer. Pedro, una de las interrogantes que siempre me hago cuando veo a artistas tan grandes, con una voz tan poderosa, tan potente como la tuya, es ¿cuándo sería el momento en el que tú pues tomas conciencia de que te quieres dedicar a escribir poemas? Porque además tú publicas desde muy joven, desde muy chavo, empiezas a publicar. Sí. Entonces, si identificas algún momento en el que ya te sientes pues con ese algo que decir. Sí, realmente yo digo de que uno no se autonombra poeta, sino que te empiezan a llamar poeta las gentes, digamos, que reconocen que tienes un don y lo estás expresando, ¿no es cierto?, a través de las palabras. Entonces, no es tampoco de una manera superficial que te nombraran poeta, ¿no? Entonces, lo que yo hice es asumir ese don, esa característica con la escritura, con las lecturas de poesía en las que me inició mi madre, ¿no es cierto?, con todas las lecturas del siglo de oro español, y todo eso fue motivándome a que yo llegara un momento en que tuviera que expresar algo, ¿no?, decir algo, como una necesidad. Y siempre he pensado que uno escribe cuando tiene que decir algo. O sea, no escribe por mandato, digamos, de otras gentes o por responderle a una realidad social desde el punto de vista racional. O sea, a mí me han caracterizado como un poeta de tipo social, digamos, pero yo creo que toda la poesía es social y todo el arte es social, y solamente que cuando sale de las entrañas lo que tienes que decir, estás dejando un testimonio de la realidad, que finalmente eso es lo que tiene que responder un artista, debe ser testigo de la historia, del momento en el que vive, ¿no? Decía Octavio Paz que pues, alguna de las artes son los testigos del tiempo, ¿no? Entonces, a veces también la parte subjetiva de todo lo que se escribe. He leído algunas de tus entrevistas y hemos estado platicando desde ayer. Y por ejemplo, la parte del por qué México, he encontrado diferentes explicaciones, ¿no? Con esto no quiero decir que te contradigas o que digas mentiras. Lo que pasa es que yo creo que también la poesía, el arte, es una manera de tratar de explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Totalmente, es una forma de conocimiento, de autoconocimiento, ¿no? Por eso comentábamos que la página es como un espejo profundo o un abismo blanco, digamos, hablamos de la escritura así en papel, ¿no?, que te lleva a navegar por las profundidades de tu propio ser, ¿no? Y esas navegaciones interiores y esos vuelos interiores también es leerse por dentro a uno mismo y proyectar esa irradiación, digamos, hacia la realidad que estás viviendo. Entonces, de allí surge el lenguaje, de lo que te está pasando y de la realidad. Hay un choque ahí y en ese momento se da en el medio justamente la escritura, ¿no? Ayer que platicábamos un poco acerca de precisamente este carácter social del arte o de la literatura, de la poesía, decíamos que todas estas palabras pues nacen para comunicarse hasta cierto punto, ¿no? Y platicábamos también un poco acerca de pues que el poema encuentre siempre un auditorio porque su razón de ser pues es comunicar algo. Pero luego vino a mi mente aquel cuento de Salvador Elizondo
donde él habla de un escritor en una isla desierta, ¿verdad? Y entonces ahí iríamos un poco quizá más a la necesidad, porque no sé si Pedro Salvador podría seguir escribiendo en una isla desierta. Sí, yo creo que todos de una o de otra manera estamos en una isla desierta cuando escribimos, ¿no? Hay una suerte de distanciamiento para poder dirigirse al otro, ¿no? Porque si estás adentro, o sea, es una perspectiva, ¿no? Esa isla, digamos, de la escritura, para poder también dar un mensaje mucho más, bueno, si se trata de dar un mensaje, que eso uno no lo sabe realmente, simplemente de lanzar esa botella al mar, como le decía Cortázar justamente, para ver a ver quién lee ese mensaje que va dentro de la botella. Pero sí es una necesidad profunda. Uno escribe, como decíamos, que hay gente como nuestra amiga Atenea que decía que a veces se planteaba el ya no escribir más, ¿no? Yo creo que a todos nos sucede, pero justamente al otro día uno cambia de parecer porque cuando está llamado por la palabra, por el lenguaje, eso simplemente son pequeñas mentiras que uno se dice para tomar más fuerza en la escritura. Así es. Nosotros ahora mismo en Durango enfrentamos pues bueno, en general desde ayer lo platicábamos, el mundo pues enfrenta grandes circunstancias, más como reto que como otra manera, porque pues vivimos tiempos muy difíciles. En nuestro país hay sociedades un poco más culturizadas que la de Durango, por ejemplo. Partiendo desde que sabemos que has escrito libros para niños, ¿qué les dirías a los jóvenes, a los niños, que es la poesía? A lo mejor no tanto como un gancho pues para que lean o no, ¿verdad? Porque finalmente, bueno, pero ¿cómo fue esa inquietud en ti que pudieras un poco compartirles también a quienes están muy jóvenes y que no saben absolutamente nada de poesía? Sí, o sea, a lo mejor se ha perdido mucho en las escuelas y esa tradición de las canciones de cuna, ¿no? Porque cuando la madre le cantaba canciones de cuna a los niños, pues se le estaba con una rima, con una canción, los estaba introduciendo en un mundo poético, mágico. Los mismos cuentos que llevaban mucho de poesía en relación a hacer dormir a los niños o de encantarlos a través de la fantasía y de la imaginación, se ha perdido bastante esa tradición, y la escuela, que es el vínculo más directo después de la casa, para los niños, donde pueden ellos acercarse a la poesía. Por ejemplo, en la escuela funciona mucho lo que son la poesía rimada por tradición, porque esa manera hace que ejerciten la memoria los niños y que puedan entrar a otro tipo de lenguaje. Entonces, yo creo que se debe llevar más poesía a las escuelas, que debe haber programas de poesía en las escuelas, como se hace en algunos países de América Latina, como en el caso de Argentina. Todos los años se lleva, hay programas nacionales donde se lleva poesía a las escuelas, donde se lee poesía durante una semana, ¿no? Y se invita a los poetas y todo. Entonces, la poesía en las escuelas no es solamente aquí en América Latina, sino en Europa también se lleva la poesía a las escuelas. Entonces yo creo que eso es lo que habría que hacer, ¿no? Llevar más poesía a las escuelas, dar más espacio para la reflexión, porque la poesía también invita a la reflexión, a que no todo es velocidad en esta época. Y hay poesía de todo tipo que puede realmente fascinar a los niños, y mi experiencia con ellos cuando he tenido que dar charlas y todo ha sido extraordinariamente positiva. Es una utopía, bueno, pensar, digamos, de que la lectura de poesía no llega a las escuelas. Sí llega, solamente hay que hacer buenos programas, buenas propuestas, y sí se puede realmente acercar a los niños a otro tipo de visión del mundo y de realidad. Cuando encuentran esa beta, ellos ya no la dejan.
Así es cuestión nada más de ponérselas ahí cerca, ¿no? Sí. Finalmente de eso se trata, de abrirles perspectivas y de ponerles opciones al alcance para que, como dices, una vez que son tocados por eso, pues ya es imposible que haya un retroceso, digamos. Sí. Maestro, en todo este tiempo que has tenido en México, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención especialmente un cuento de Borges que se llama La escritura del Dios. En ese cuento, Borges despliega un alma que para mí la encuentro sumamente mexicana. Llega a ser ese escritor tan universal que puede llegar a ser, se puede identificar más allá de las culturas. Y vamos que Borges pues era un escritor muy argentino, ¿no? Sí. Pero llega a tener estas reflexiones, estas historias, esta narrativa con un alma tan universal que puede tocar a todos los seres humanos. Sí. ¿Qué cosas así tan paralelas, digamos, o qué similitudes encuentras tú, pues quizá en general en el pueblo latinoamericano, ya que tienes la experiencia Sí. de tantos años en México y en Argentina? O sea, ¿cómo se da esa influencia de las culturas prehispánicas en la obra? Bueno, en este caso, lo que escribió Borges tocando el alma, digamos, como si fuese un escritor mexicano. Mexicano, ¿no? sí. Sí, en el Aleph también menciona parte de México, y se tomó fotos aquí en Teotihuacán, en las pirámides. Sí, señala los campos de Veracruz, me parece, Sí. algo así. Sí, realmente el influjo de la cultura mexicana es un influjo universal. México tiene una de las grandes culturas del mundo, ¿no? Cuando se pregunta por qué muchos escritores hemos recalado de una u otra manera aquí en México, muchos poetas y artistas en general, durante mucho tiempo, más allá de las circunstancias políticas, sociales y todo, ¿por qué permanecer en México? Es por todo ese influjo y ese imán poderoso cultural que es el verdadero rostro de México en el mundo, ¿no? Que tenemos que luchar todo el tiempo por preservar esa cultura que es nuestra cultura latinoamericana, universal. Lo tenemos que hacer, tenemos que defender y regresar a ese rostro que es lo que nos va a dignificar como latinoamericanos. Entonces los poetas y los escritores siempre que estemos tocados de manera auténtica, sí vamos a responder con obras. Yo mismo escribí un libro que se llama El corazón en la red, que es sobre las culturas prehispánicas, ¿no? Es una cantata, ¿no? en poesía. ¿Por qué? Porque me sentí tocado por la historia de México a través de muchas lecturas, entonces sentí ese impacto que tenía que transformarse en otra cosa, y yo respondí con un poemario. Y no sabe uno cuándo sucede eso, porque no es algo racional, no es como quedar bien y voy a escribir un poema a la ciudad o voy a hacer esto, ¿no? Las cosas tienen que nacer de la profundidad de tu ser para que sean reales, auténticas, y puedan llevar ese amor al humanismo universal. Así es. Pues estamos muy contentos y esperamos que no sea la última vez que visite Durango, que podamos traerlo seguido y que podamos seguir teniendo este intercambio y este diálogo con la poesía, porque creo que ha dicho una palabra muy importante y que creo que puede ser por ahí, que es la dignificación de nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Estamos en un momento en el que hemos perdido mucho esa dignidad, y solamente a través de la palabra, que es memoria y que es lo que nos constituye, ¿no? Como seres, eso es lo que nos identifica, como seres humanos, eso es lo que identifica, somos los únicos que podemos tener esa fortuna de la memoria. Y la poesía es a lo que nos lleva siempre. Pienso ahora
en eso que dice de las canciones de cuna, pues sí, le hemos quitado esa memoria a nuestros niños, Sí. de tener eso, a lo mejor no conscientemente, pero en el subconsciente de un bebé no se ha sembrado esa semilla de las canciones de cuna. Hay que hacer unas jornadas, de canciones idea, ¿no? de cuna con los niños, con los Sí, pequeños. Estaría Sí. muy lindo eso. Así Es es. una buena idea. Hay que hacerlo, maestro. Sí. Muchísimas gracias por No, gracias estar a aquí, ti. por aceptar la invitación, porque además ha sido una invitación compartida en estos tiempos en que los recursos a veces no son tan abundantes como en el pasado. Agradecemos muchísimo el gesto que tuvo de decidir de venir, de donar su tiempo y sus recursos para poder estar en Durango, que tanta falta nos hace de poesía y de poetas grandes como usted, maestro. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, siempre estaremos aquí, esperemos regresar pronto. Así sea. Para las canciones de cuna vamos a... Las canciones de cuna y la comida argentina, Y todo. las empanadas. ¿Y sí se llaman empanadas? Claro, O sí, empanadas. Sí, Sí. en Argentina también Sí, son empanadas. exactamente. Ok, bien. Esperemos regresar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Que estés muy bien.